Y para más información, y nos congratulamos, está aquí con nosotros el ministro de Educación y Ciencias, el psicólogo, orientador educacional, coach de aprendizaje, fundador y director general del Centro para el Desarrollo de la Inteligencia, Luis Fernando Ramírez. Así que nos congratulamos de que esté acá el ministro de Educación con nosotros. Buenos días. Hola, buen día, Bruno. Un placer estar contigo. Y hablábamos antes de entrar acá. Voy a tener el honor, el privilegio y la satisfacción de conversar con uno de mis ídolos. No. Es así. Y voy a contar, ¿puedo contar algo que no siempre cuento? ¿Cómo no? La gente no conoce. Yo hice 10 años periodismo. ¿Ah, sí? Fui presentador del noticiero Canal 2 cuando surgió. Trabajé con Gustavo Con después en deporte, en casi todos los canales. Que fue tu compañero. Fue mi compañero de colegio. Mira qué loco. Jugábamos en el colegio que éramos periodistas y después lo hicimos en la vida. En la vida real. En la vida real. Y era muy inteligente, Gustavo. Brillante, era brillante. Decíamos, vos sabés que jugamos igual que antes, pero ahora nos pagan, decíamos. Jugamos igual que antes, pero ahora nos pagan. En la escuela jugábamos que éramos periodistas. Bueno, qué acertado y qué fabuloso este recuerdo. Bueno, Luis Fernando Ramírez, psicólogo, ¿te dicen doctor, te dicen licenciado? ¿Cómo te dicen así? Aparte de ministro, digamos. Realmente me apodo desde la escuela, desde el colegio me dicen Paí. 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 Pero no porque haya sido Paí, ni cura, ni nada por el estilo. Sí porque hice una obra de teatro y salí vestido de fraile que acompañaba a Colón y salí de escena y le di la bendición a los padres que estaban ahí. Sí. Por eso te dicen única y ahí quedó Paí. Este es el Paí, quedó ahí Paí Ramírez. Qué notable, che. Bueno, el Paí, entonces, Luis Fernando Ramírez, fue fundador y asesor pedagógico del movimiento Partidí, puede ser, sí, educación a través del fútbol, fundador y asesor pedagógico de la organización Juntos por la Educación, miembro de la Comisión Académica de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Extraparlamentarios por la Primera Infancia y miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura, CONEC, termina en C, no es el CONES, eso es otra cosa que también quisiera yo después consultarle algo a este señor respecto a eso. Bueno, vamos, ¿cómo está nuestra educación? Vos asumiste hace un mes oficialmente. Sí. ¿Cómo está la educación paraguaya? A ver. En dos líneas, Bruno. Uno, yo creo que los indicadores son lapidarios. 8 de cada 10 jóvenes que terminan el colegio no comprenden lo que leen. Eso es terrorífico porque quien no comprende lo que lee no puede comprender ciencias, no puede comprender ciencias sociales, no puede leer la historia, no puede desarrollar y comprender el funcionamiento del cuerpo humano, no puede comprender una receta, no puede comprender el prospecto para armar o desarmar un artículo en la casa. O sea, quien no comprende lo que lee es triste. ¿Y esto se debe a qué? ¿A la falta de rigurosidad en la educación? Yo creo que hay muchos factores, pero sobre todo se debe a que le hemos quitado a la escuela la centralidad de la pedagogía. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Nos hemos ocupado de muchos otros aspectos que siempre dije, el ministro está muy ocupado en la alimentación. Y no está mal, o sea, no digo que esté mal hacerlo. Lo que digo es que hay prioridades. No podemos, el educador no puede poner eso primero, porque las escuelas, la infraestructura, la alimentación, los kits, el desarrollo de la carrera docente o de la parte de relación con los gremios. Y hay muchísimos frentes en donde está el ministro y se olvida de lo pedagógico, se olvida de entrar al aula, se olvida del maestro que va a entrar al aula y lograr evaluar la calidad de los aprendizajes. Entonces todavía medimos la escuela por su infraestructura. Y no está mal, pero tenemos que medir la escuela por la calidad de los aprendizajes y es el cambio que hay que hacer. Bueno, justamente, ¿cómo se trabaja para que todos los niños paraguayos reciban la misma educación? Sería la consulta. Y que no haya diferencia o brecha entre un chico de Asunción y uno de la campaña ahí profunda del país, por ejemplo.
Hay varias cosas ahí también, Bruno, que hay que decir. O sea, yo siempre digo, una escuela rica en un contexto cultural empobrecido es difícil. Fíjate vos, no es solo la escuela, la educación y el aprendizaje de las asignaturas, por decirlo así, básicas, sino la escuela es el desarrollo de una persona. Una persona que no escucha música, que no ve danza, una persona que no tiene esa promoción de la cultura. No se ilustra. No se ilustra a sí mismo. Claro. Entonces, no es suficiente la escuela, que hay que hacerlo y que tenemos que mejorar la escuela. Sí, tenemos que mejorar, sobre todo, lectura comprensiva y matemáticas. Yo me enfocaría solo en eso. Pero aparte, tenemos que dotarle a la escuela de todo un desarrollo que se fue pauperizando. Mira, no se enseña más música. Antes nos enseñaban música, por decirte, guaranías, polcas, se cantaba. Y uno por lo menos terminaba el colegio habiendo escuchado, no sé, unas 20, 30 polcas y guaranías. Si no se canta el himno tampoco. No se canta el himno. O sea, le hemos ido quitando, en nombre de la modernidad, a la escuela acciones básicas que hoy destruyen, digamos, ese desarrollo integral y ese desarrollo pleno del ser humano. Ese ser humano completo, ¿verdad? Porque a través de la música también se desarrolla la poesía. Pero por supuesto. ¿Verdad? Hay gente que desarrolla la comprensión. O sea, no es solo el aula. Y eso hemos empobrecido muchísimo a la escuela, ¿verdad? Le hemos quitado todas estas... Incluso te cuento más, en la reforma de la educación se sacó la asignatura música, que podía tener sus discusiones, y se puso antropología. Y en el Paraguay hay solo 2 antropólogos. O sea, se hicieron cosas en cambios. Antes se enseñaba teoría y solfeo. Teoría y solfeo. En el colegio. En el colegio. En el colegio, sí. O sea que... Y instrumentos, ese tipo de cosas. Se desvistieron los santos para, no sé, vestir a otra imagen que... justamente yo sostengo... Hasta ahora no entiendo esto de la... Porque todo el mundo habla y hay un gran sector de la sociedad que habla sobre la famosa transformación educativa, pero lo que yo a lo que haría hincapié es justamente a eso que vos dijiste, ministro. Educarnos, enseñar la propia educación, digamos. Sí. A saber comprender, a saber leer, a saber interpretar. No sé si me estoy explicando. Totalmente, y agradezco esta posición que señalás ahora, porque la transformación educativa, y lo dijimos a los ministros anteriores, es decir, desde que nació no tuvo una vida muy activa en los educadores. ¿Por qué? Porque todos los cambios que se quieren hacer en educación se hace sin consultar al maestro. Y ellos son los actores. O sea, la reforma o la transformación va a llegar al aula a través del maestro. Y tanto en la primera reforma de los años 90 como esta reforma que se pretendió desarrollar, se hicieron grandes acciones y no se focalizó en preguntarle al maestro qué necesitaba. Entonces, no tenía mucha posibilidad de continuidad. Yo creo que además... Se hablaba de 14, 15 puntos, que está muy bien. Cuando uno hace una reforma así estructural, tiene que hacerlo. Pero el Paraguay no necesita todavía muchas de esas cosas. El paraguayo está en un escalón muy básico de desarrollar la comprensión lectora. Y mi temor es que desarrollemos tantas cosas que no hagamos nada. Claro, por supuesto. Entonces decimos... Pasó la transformación educativa, ahora lo que tenemos que hablar es del fortalecimiento del sistema educativo nacional, que tiene muy buenos programas lectoescritores y que tiene programas de desarrollo de las matemáticas. Pero ¿sabes qué pasa? No los financiamos. Tenemos que financiar esos programas por lo menos 5 años, darle continuidad. Entonces, ¿qué pasa? Viene un ministro, financia un año, el otro ministro a lo mejor no entiende o le gusta otra cosa. Es decir, y vamos cambiando. Entonces, la educación no hay una hoja de ruta. No hay una hoja de ruta. Bueno, y esa educación y la formación de los docentes, porque por ahí viene también la mano... ministro Luis Ramírez, la formación de los docentes tienen que estar bien apoyados formativamente, porque o si no, ¿cómo van a enseñar ellos? Sí. O sea, mejor dicho, tienen que estar actualizados, sí, porque se actualizan las cosas, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Todos los días se actualizan, y más a través de las redes tecnológicas que avanzan. Totalmente. Esa formación
y la actualización de los maestros, ¿cómo se encararía desde el Ministerio de Educación? Mira, hay 3 niveles ahí de formación. Nosotros hoy tenemos que pensar en los nuevos maestros que se van a formar. Tenemos que darle ya una manera de enseñar actualizada. Ya no podemos seguir enseñándole a ellos como antes. Tenemos los que están en servicio, que tenemos que ayudarles a que se suban a la tecnología. Pero no solo a la tecnología, sino ayudarles. Hoy lastimosamente la sociedad exige del maestro muchas cosas para las cuales no se le forma. Por ejemplo, hoy el problema crítico tiene que ver con la salud mental. Claro. El maestro es la persona que detecta estas dificultades que tiene el joven o el niño incluso, y es el primero en estar ahí, pero muchas veces no sabe qué hacer, ¿verdad? La misma situación le gana, como decimos, le sobrepasa. Le sobrepasa. Sí. Y no estamos preparados, ni hemos preparado a los docentes para esto. Entonces, tenemos que revisar cómo le estamos formando y sobre todo vamos a cambiar la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer tutorías. Te voy a poner un ejemplo. Vos hoy estás en Concepción. Esta noche tenés que salir, tomar el bus y venir a la capital. Toda la noche viajaste, llegaste a la capital a las 8 de la mañana, empezó el curso, escuchás toda la mañana y a la tarde agarrás tus cosas y te volvés a ir. Es como darte una ducha nomás. No queda la capacitación. Sin embargo, al revés, vamos a ir, un tutor va a ir a Concepción, va a entrar a la escuela, va a mirar cómo hace, le va a corregir, le va a decir, le va a ayudar. Es mucho más eficaz y efectivo. No, pero entonces, por supuesto. Esa tutoría queremos hacer. Vamos a implementar pero tú estás olvidando de algo. Aquel que viene de Concepción cansado, participa de la clase, o adormilado, porque después, después es humano, eso claro, entonces como que débilmente atiende o trata de entender lo que le están explicando y se vuelve a ir, decías. Bueno, en cambio, si él está ya en su hábitat, va a recepcionar lo que de acá parte mucho más eficientemente. Y además, fíjate vos, ese maestro tiene que salir de su casa, tiene que comer, tiene que pagar su pasaje, tiene que estar ausente de su familia, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, después de una semana de trabajo, o sea, a veces le pedimos cosas al maestro, no dimensionamos, decimos, no, los maestros, no dimensionamos el esfuerzo que tiene que hacer ese maestro. Sin embargo, aquí él va a estar en su sala de clases donde tiene que estar y ahí va a llegar la capacitación. ¿Y cuándo comienza esto? Nosotros tenemos el primer gran lanzamiento ahora el 21 de septiembre. Qué bueno. Lanzamos el plan lector. La primavera. Qué bueno, la renovación. Qué bueno. El renacimiento. Entonces, hacemos el 21 el lanzamiento del programa Lectoescritor. Vamos a reglamentar que todos los días de la vida escolar comience con una lectura, con un cuento y una reflexión. Qué lindo. La gente dice, ¿y cómo eso? Y ayuda, porque cuando yo cuento un cuento y le digo, Bruno, cámbiale el final. Y Bruno piensa, cambia. Ahora ponele, y vamos con el mismo cuento, ya le estamos haciendo pensar a los chicos. Le armando otros frentes. O sea, gestionando su capacidad de comprender, de aprender, o que pregunten, yo no entiendo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? Y se va gestionando una conversación que es la riqueza, ¿verdad? E introduciendo palabras. Correcto. Que los educandos quieren saber el significado. Exacto. Y compañía, empiezan a acrecentar su ahí comienza una nueva vida también, porque la palabra desarrolla un ejercicio, una representación mental. Y esa representación mental desarrolla un mundo. Y eso es lo que cuando no tenemos muchas palabras, nuestro mundo es muy reducido, ¿verdad? Entonces, cuando uno escucha cuentos, cuando uno lee libros, que antes leíamos un libro o 2 por año como mínimo, hay hoy escuelas en el mundo que leen 1 por semana o 1 por mes. Ojalá lleguemos a eso. Vamos a sacar y vamos a poner bibliotecas, vamos a poner más de 3.000 bibliotecas en todas las escuelas, de manera que los niños se tropiecen con los libros. ¿Y por qué los libros? Y una anécdota cortita. Suecia es el país número 1 en comprensión lectora en el mundo. Y hace unos años empezaron a ver que bajaban el nivel. Hicieron un análisis y detectaron que es porque abandonaron el libro de papel. Hoy todas las escuelas volvieron al libro físico, al libro de papel. Leer el libro físico tiene otras bondades, otra sensación para el desarrollo del pensamiento que en la lectura digital no se produce. Qué notable. Notable. Qué notable eso. Sí, es muy importante, muy interesante. Bueno,
tengo unas consultas que te las tengo que hacer. ¿Cuál sería la postura del ministro Luis Ramírez ante la famosa adenda? Porque ahora está la cuestión esta de la Unión Europea y el Parlamento que tiene que decidir, y el propio Ejecutivo también, ante la adenda o modificación del convenio de donación. Hablabas de que se necesita un dinero para llevar adelante la educación en este quinquenio, ese convenio de donación de la Unión Europea. ¿Cuál es la postura del ministro Ramírez ante esto? Muy, muy bueno. Y aprovecho para decir, porque muchos hablan del ministro. El ministro es el representante de un gobierno, y el director de nuestro gobierno es el presidente Santiago Peña, y él tiene una convicción de poner a la educación en el centro de toda acción y toda escena. Y él marcó muy clara la ruta de lo que vamos a hacer y lo que vamos a trabajar. Es decir, nosotros vamos a ponerle al Paraguay en el centro de toda la escena. ¿Eso qué significa? Dos cosas muy importantes. Desde que llegamos al día siguiente, hemos cambiado en el anteproyecto de presupuesto para que el Estado se haga cargo de la merienda y de los kits. Porque son cosas básicas de los niños. El Estado. O sea, Paraguay se hace cargo desde sus recursos. Y el tercer punto, los maestros. Entonces, también te quiero decir que el presupuesto del ministerio es de 1.250 millones de dólares. Y lo que lo que queda de este préstamo o de esta donación de la Unión Europea son 19 millones de dólares más o menos. Entonces, ¿qué hace 19 en 2.250 millones, ¿verdad? Para que tenga la gente la envergadura, porque si no, Bruno, se genera la sensación de que la Unión Europea, no vamos a poder, que nos van a dejar, que no nos van a... No, lo primero es tomemos con responsabilidad la educación. Nosotros nos hacemos cargo de lo que tiene que ser básico para la educación paraguaya. Y lo segundo, la cooperación que venga, que somos muy agradecidos de la cooperación, debe ir para fortalecimiento de estos programas lectoescritores, para montar bibliotecas, para que las escuelas tengan, porque ese recurso no está hoy presupuestado, ¿verdad? Entonces, poder montar bibliotecas, poder comprar libros, poder desarrollar el plan lectoescritor y de matemática es la clave, y es lo que nosotros queremos desarrollar con esta nueva manera de mirar esta relación con la Unión Europea. Entonces, yo creo que cualquier cooperación, y vos me decías algo muy interesante antes de empezar el programa, me preguntaste estábamos hablando del tema de las hidroeléctricas, me decía, ¿quién tiene la culpa? Me decía, yo pienso lo mismo, Bruno, o sea, no es un problema del cooperante, es un problema de Paraguay que no tiene una hoja de ruta para decirle al cooperante, necesito pero acá. O sea, no puede la cooperación decirte dónde va a cooperar. Pero ese no es un problema de la cooperación, es un problema de los paraguayos que no tenemos rectoría, es un problema de los paraguayos que no definimos la política, es un problema de los paraguayos que no decimos acá va a venir. Y es un problema de los paraguayos que en vez de hacernos responsables de poner los fondos en educación, ponemos los fondos en otro sitio y pensamos nomás que la cooperación siempre le ayuda a la educación. Esa visión que se tuvo es una visión que nos ayuda al crecimiento. Nosotros tenemos que ser responsables. Ahora, es bienvenida toda la cooperación. Y por último, estamos armando, Bruno, la mesa de cooperantes. ¿Por qué? Porque hay mucha cooperación, pero no se ve el resultado, porque es dispersa la cooperación. Claro. Entonces yo tengo que decir, por ejemplo, acabo de hablar con la gente de la JICA y le dije, necesitamos dos cosas a ustedes: maestros de matemáticas y de artes marciales. Qué fabuloso. Eso que nos dé Japón, si son ellos pioneros en esto. Entonces, vamos a ir con Alemania, educación dual. Hablé con el embajador y le dije, necesitamos que nos ayuden en la educación dual. Es importantísimo para el Paraguay poder desarrollar el estudio y el trabajo al mismo tiempo para nuestros bachilleratos técnicos. Hablé con UNICEF. UNICEF son los más desarrollados en el mundo en el tema de agua potable y agua en las escuelas. Ayuden, o sea, que cada quien haga lo que sabe. O sea, el arquero que ataje y el delantero que meta el gol. Lo que sabe hacer. Pero tiene que haber ese director de orquesta que va diciendo cuándo entra y dónde entra cada instrumento. Porque si no, es un caos. Es un sálvese quien pueda. Y ese director de orquesta que es Santi Peña a nivel nacional, ¿por qué te eligió a vos? ¿Por todo esto que estás diciendo? Mira,
yo creo que... Como ministro de Educación, yo creo, claro, veníamos con mucho tiempo atrás. Yo tuve la suerte de conocerle a Santi Peña, el presidente de la República, cuando era ministro de Hacienda. Yo trabajé siempre asesorando a distintos ministros, pero siempre off the record, como se dice, ahí atrás. Y en una época, algunos ministros me dieron la posibilidad de que explique en el Consejo del FEI algunos proyectos, en donde el ministro de Hacienda era el presidente de esa mesa y me escuchó, compartimos, le gustó la visión, le gustó el enfoque de algunas cosas y seguimos hablando siempre de educación, siempre de educación. Incluso después yo lo invité a dar conferencias en la escuela que yo dirigía, le conté algunos programas que estábamos desarrollando. Nuestros alumnos ingresaron a Harvard. Los 3 mejores alumnos de la Universidad de Taiwán salieron de nuestra escuela. Es decir, le estaba mostrando un modelo educativo diferente. Y lo que era para Paraguay, eso yo le decía a los paraguayos, somos capaces. Claro que sí. Somos muy capaces. No nos damos cuenta y a veces nos bajamos a nosotros mismos la caña, pero somos muy capaces. Y seguimos hablando de educación muchísimo. Después, bueno, vinieron las elecciones, primero las del partido, después las nacionales, nosotros no estábamos hablando. Y cuando terminó el 30 de abril, pasaron 2-3 días y me llama el presidente electo en ese momento. Y empezamos a conversar de nuevo de educación. Yo tengo que decir que a mí me costó mucho tomar esta decisión, Bruno. Yo vengo del mundo privado, tenía mi vida relativamente hecha, estaba relativamente tranquilo en la idea ya de jubilarse, como decimos entre comillas. Sos muy joven todavía. Después de 25 años de trabajo en nuestra obra, en nuestra tarea. Y me hace el planteamiento y a mí me costó mucho, sobre todo porque este es un paso que doy donde mi familia no está muy de acuerdo con que lo haga, ¿verdad? Entonces es muy difícil dar el paso cuando la familia no acompaña, ¿verdad? ¿Tu familia consiste en...? Mi familia, mi señora y mis hijas, ¿verdad? Fundamentalmente, ¿verdad? Tengo 2 hijas, dos niñas. ¿Y por qué no te acompañan? Ahora se habrán acostumbrado ya. Más o menos. Pero venimos de una vida de historia política también, de sus abuelos y de un tiempo de la dictadura, la persecución y mucho sufrimiento en torno a la participación en la acción política, ¿verdad? Entonces... eso no caló, como que es... ¿Vos sos colorado? Yo soy colorado, de familia colorada. Mi padre fue vicepresidente de la seccional 15. Trabajamos mucho ahí. Sí, porque desde muy joven uno siempre le ayuda a su papá. ¿Y tu señora también? Mi señora no tiene partido. Mi señora no participa de... Pero la familia de ella sufrió en la dictadura. Sufrió en la dictadura. Sufrimos de todos lados. Sufrimos. Sí. Bueno, pero son cosas que pasaron y que marcaron en nosotros, bueno, en algunos la posibilidad de ser más activo, de buscar la fórmula, de buscar la manera, de encontrar los caminos. Pero yo creo que esos tiempos ya pasaron. Totalmente. Y hay que mirar un Paraguay mucho más amplio. Y eso es lo importante, porque aquí viene donde me dice el presidente Peña, me dice, bueno, está bien, pensá, pero te voy a decir una cosa, esta es la última oportunidad que tenemos para poder hacer algo para sacar adelante la educación. Si ahora no lo hacemos, yo no sé qué va a pasar después. Y ahora tenemos la oportunidad. Entonces yo fui a casa y pensé y dije, te digo muy sinceramente, me da mucho miedo hacerlo, porque no sé con qué me voy a encontrar. Pero después de lo que me dijo el presidente, me da más miedo no hacerlo. Muy bien, te felicito. Y eso me motivó a estar ahí, ¿verdad? Te felicito. O sea, el liderazgo del presidente Peña tiene una capacidad también de convencimiento importante. Te felicito, ministro Ramírez. Bueno, y el ministerio tuyo, el Ministerio de Educación y Ciencias, ¿presentó algún documento, siguiendo con esto que vinimos abriendo, presentó algún documento a tenerse en cuenta por la Cancillería para la negociación esa con la Unión Europea? ¿Y qué proponen desde el ministerio a tu cargo para corregir ese convenio? Mira, el convenio hoy está en la Cancillería y en Cámara de Senadores, pero sí hemos trabajado con los senadores, con la senadora Lizarela, con el senador Leite. Hemos trabajado con un equipo de senadores donde le hemos comentado 3 cosas que son básicas. Primero, que el artículo 21 del acuerdo permite este tipo de correcciones, cambios y
adendas o cartas reversales. El problema de la adenda, que es un proceso muy largo, y esto tiene que ir a Bruselas, tiene que volver, tiene que ir al Parlamento paraguayo, sí, muy largo, ya no tenemos tiene ya tiempo. Y las cartas reversales son documentos que se dicen, bueno, ahora vamos a hacer esto, mucho más pragmático. Entonces se va a optar, pienso y estimo, por el tiempo con las cartas reversales. Y en las cartas reversales, 3 cosas que son importantes. Primero, ver cómo vamos a entender algunos términos, y para eso usamos la Constitución Nacional, en su artículo 47, donde dice: se entiende la igualdad de género entre el hombre y la mujer. No hay margen de error. ¿Se va a respetar eso? Bien clarito. Bien ¿Se va clarito. a respetar eso? Eso está como punto principal del acuerdo. Y lo segundo, entender que cuando se habla de inclusión, se habla de la ley 5136, que establece la caracterización, es decir, es para incluir chicos con dificultad de aprendizaje. Y también está muy circunscrito y bien marcado el plano y el mapa de cómo y qué incluir. Entonces, no hay vereda para perderse, como se dice, ¿verdad? Entonces, esos 2 aportes lo hicimos en conjunto con el Ministerio de la Niñez. Y también el tercer punto es el destino de los fondos, que, como ya te había explicado, va a ir para estos programas y proyectos que son los que hoy tenemos con el gobierno nacional, que es desarrollar la lectoescritura y la comprensión lectora fundamentalmente, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que acá, ministro, entran las famosas ONGs, ¿verdad? Sí. ¿Y crees vos que es necesario que las ONGs dejen de ser financiadas por la Unión Europea y organismos internacionales en el contexto de los convenios de cooperación? Y hay mucha tipología de ONGs. Hay ONGs que se llaman incluso de segundo piso, que son las que reciben el dinero y vuelven a distribuir en el Paraguay. Y hay ONGs que son muy humildes o de mucho trabajo en territorio, digamos, ¿verdad? O sea, hay que poder... Más sensibles. Hay que poder distinguir, porque hay ONGs que cumplen una función social porque el Estado no llega, ¿verdad? Por ejemplo, las que dan leche, por ejemplo, a los niños recién nacidos. O sea, el Paraguay todavía no tiene una cobertura, entonces se apoya en esas organizaciones, pero ese es un modelo. Pero después hay otras organizaciones que tienen otra manera de funcionar, que sí podríamos, digamos, el Estado. Pero otra vez vuelvo a tu frase. Tu frase es así, aplicable a todo. No es un problema de la ONG, es un problema de la ausencia del Estado. O sea, yo soy el que tiene que decir: quiero, no quiero, necesito, no necesito, vení o no vengas a las ONG. Porque la Unión Europea no va a inventar en ese sentido con quién va a trabajar. Se organiza, por ejemplo, trabajó con la Universidad Nacional. Y está muy bien porque la Universidad Nacional necesita. Entonces está bien que con algunos sectores trabaje. Pero es de nuevo el ministerio el que tiene que decir: este trabajo vamos a hacer con ellos, este trabajo vamos a hacer con ellos. No, este trabajo vamos a hacer nosotros. Entonces, ni la Unión Europea, ni las ONG, sino la falta de dirección, de proyecto, de programa, de rectoría. Y eso es muy importante, Bruno, porque esto muestra cuando la educación es importante o no para un gobierno o para un presidente. Cuando dice: no, el Estado asume el control, el rigor y la inversión en educación. No dejamos la inversión afuera, no dejamos la inversión a los organismos internacionales solamente, sino que nos hacemos cargo. Y seguramente la cooperación, como su nombre indica, cooperará y nos ayudará. Y las ONG es la misma cosa. O sea, la rectoría, el ministerio tiene que marcar la cancha. Bueno, lo que pasa es que hay muchas ONGs, por lo menos eso es lo que se escucha, que son una suerte de representación de los intereses directos de la Unión Europea y siguen a rajatabla lo que desde allá se les dictamina. Por eso enfatizo con esto de las ONG, porque están seguramente, hacen caso, o sea, escuchan el campanazo de la Unión Europea, que puede ser bueno o malo, no estoy analizando, y a rajatabla implementan eso. En cambio están seguramente, como bien dijiste, las famosas ONGs más sensibles, que pueden tener acá en el terreno una visión mucho más real de la historia y lo que necesita Paraguay en este caso, ¿verdad? Y ahí quiero aportarte algo más, que muchas veces se recurrió a las ONGs por la desconfianza
que había en el manejo del Estado o de la cosa pública, ¿verdad? Entonces, como hay como una desconfianza ante lo público, se prefiere como que un sector privado administre. Pero eso no deja capacidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es exigir que el Estado funcione. Nosotros no podemos empobrecer al Estado, que es lo que hemos hecho en educación en los últimos años. Hemos empobrecido. Me preguntaste cómo encontraba el ministerio. ¿Cómo se dio lo de empobrecer al Estado? Y mira, te voy a poner un caso. Cuando yo cosas o acciones que tiene que hacer el Estado dejo en manos de otras organizaciones. ¿Y por qué se empobrece? Sí. Porque yo le contrato se terceriza. a través de una organización, le contrato a Bruno, gana $25,000 y el ministro gana 20 millones. Claro. Entonces, ¿quién quiere venir a trabajar al ministerio? Nadie. Todos esperan ese otro trabajo, digamos, ¿verdad? Entonces, estamos empobreciendo porque la gente que pudiera ser muy interesante para la educación paraguaya no va a optar por entrar a un sistema. Porque se queda nomás esperando el funcionamiento de ese otro sistema. Pero eso ¿verdad? pasa en todos lados, porque el mismo salario, el sueldo de un presidente no condice con la cantidad de dinero que maneja este señor al frente de un país por año. No sé si me entendés. Todo eso también hay que cambiar. Hay que cambiar. Porque si vos manejas 15,000 millones de dólares, por decirte algo, anualmente, y cobras 35 millones de guaraníes, ¿cómo se puede entender una cosa así? Es inentendible, pero te decía ahí que... Con razón que aparecen los famosos maletines, las cosas por debajo, se obliga forzosamente, eso. Claro, entonces, por supuesto. Por otro lado, también él se empobrece porque el recurso humano adentro, que es muy valioso, técnico y preparado, al no seguir un criterio pedagógico y se sigue un criterio partidario, esa gente queda relegada. Yo conocí, Bruno, magíster en mesa de entrada de los edificios del MEC. O sea, yo he estado invirtiendo. Es que yo le formé, se fue a formar al exterior, invertimos el Estado muchísimo dinero para estar en una mesa de entrada. Esas son las cosas que también desmoralizan mucho, ¿verdad? Bueno, lo que pasa en Cuba también. Un ascensorista es químico, no sé qué cosa, y aprieta un botón para que... Yo estuve ahí, yo presencié eso, ¿verdad? Cuando fui a Cuba, a La Habana, en ese aspecto, digamos, ¿verdad? Porque más o menos haciendo un paralelismo. Claro. Pero acá hay algo también respecto a ese dinero que vos mencionabas, o la necesidad. Hay 1.500 o 1.500.000 euros, supuestamente, porque vos fuiste parte... como fundador de Juntos por la Educación, y estando financiada esa organización Juntos por la Educación con 1.500.000 euros por el convenio de la Unión Europea. Luis Ramírez, ¿vos te sentís capaz de ser objetivo en esto o imparcial? Porque al momento de asesorar al presidente de la República sobre lo que debe salir o permanecer en el convenio, bueno, hay que ubicarse en un andarivel, digamos. Totalmente. ¿Cuál sería esa? Fuerte lo que te pregunto, no, pero es lo que está también en boca de mucha gente. Y agradezco que él me pregunte porque me da la posibilidad de contar dos cosas. La primera, yo soy fundador de Juntos por la Educación, que es un conjunto de empresarios que pusieron $1.500.000 durante varios años para ayudar a la educación paraguaya. Trabajé en el diseño de la conformación de la organización y en el diseño de cómo esa organización podría contribuir con la educación. Cuando Marta Lafuente, la afinada ex ministra de Educación, una gran persona, muy buena, deja el Ministerio de Educación, ella ocupa mi lugar en Juntos por la Educación. Y yo dejo la organización. Desde ese entonces yo no estoy vinculado a la organización y no tengo participación en las acciones y decisiones. Eso por un lado, para que quede claro. Y por otro lado, el financiamiento de la Unión Europea a la organización no es sino para un proyecto muy particular que se llama el Observatorio Educativo, que es una reunión de organizaciones múltiples que miran y evalúan qué se está haciendo en educación. Ese es el destino del recurso. Entonces, ¿qué tengo que ver con Juntos por la Educación? En este momento, nada más que haber sido su fundador. Es una organización, porque se le atribuyen que es una organización que trabaja para la Unión Europea y sus programas. Yo te invito a que le invites a los directivos
todos empresarios, y que le preguntes qué piensan. Ninguno tiene esa visión que se le atribuye. Ninguno tiene esa visión que se le atribuye. Al contrario, son personas que han puesto, incluso algunos, hasta $350,000 en la organización. Es decir, tampoco viven del dinero de la Unión Europea. Pero hay que decir, es una organización que nuclea, lidera otras organizaciones, y ahí es donde la gente tiene con razón también su manera de mirar y decir, pero si está aliado a este y está aliado a este, que no confiamos tanto. Eso es lo que pasó con Juntos por la Educación. Ahora, yo creo que, de nuevo, ellos pueden tener su observatorio, la Unión Europea puede financiar observatorio y todo, pero eso no tiene una acción dentro de la educación nacional. Eso no tiene una injerencia dentro del Ministerio de Educación. Eso no quiere decir que marca y dicta las políticas educativas como se pensó o como se dijo. No tiene nada que ver. Que ellos tengan un observatorio, una acción de ellos, privada, particular, pero no tiene injerencia dentro del Ministerio de Educación. Ninguna. No hay ONGs dentro del MEC, digamos, que trabajan para... Mira, hay organizaciones. Te voy a poner un ejemplo. Porque Fe y Alegría, por ejemplo. Fe y Alegría, si bien es de una congregación religiosa de los jesuitas, es como una ONG que cumple una función, porque ellos dicen, llegamos donde el asfalto termina. Es decir, son escuelas que se ponen siempre en lugares muy marginales, donde el Estado no llega. Llegamos. Entonces, donde el asfalto termina. Qué lindo. ¿Viste qué mensaje espectacular? Bueno, y esas escuelas, por ejemplo, deberíamos ayudarles. Yo pienso que deberíamos ayudarles porque cumplen una función social importante. Entonces, eso nomás es lo que yo decía. Hay que distinguir a quién y con quién trabajar. Pero también tenemos que ser muy celosos de la contribución cuando, y esto es muy importante, cuando el dinero es del Estado paraguayo. Te voy a poner un ejemplo. El BID hace un préstamo al Paraguay. El Paraguay tiene que decir con quién va a trabajar. Con qué organización, si quiere, o con qué organismo el Estado va a trabajar. No el BID. No nos pueden imponer con qué jugadores vamos a jugar. En el caso de la Unión Europea. Y lo mismo en el caso de la Unión Europea. Lo mismo. Además, la diferencia entre la Unión Europea y el BID, que la Unión Europea en este caso es una donación. Pero igual, aunque sea una donación, nosotros tenemos que marcar la cancha. Nosotros tenemos que decir con quién vamos a jugar y nosotros tenemos que decir con quién queremos jugar ese partido. Eso lo tenemos muy claro. El presidente bajó línea con eso. Y vuelvo a reiterar, no es tan siquiera porque... Podías decir, no, el ministro, no, yo le decía al ministro, al presidente, soy un copiloto, ¿no? Le llevo una hoja de ruta, pero el que maneja. Bueno. ¿Y cómo nace ese colegio CDI? Está a tu cargo, pues esa es una consulta también. Es una linda consulta. Un poco picante, pero... No, yo dejé el colegio ahora... CDI, con ¿qué mucho quiere pesar. decir? CDI. Centro para el Desarrollo de la Inteligencia. Centro para el Desarrollo. Nosotros estudiamos hace 25 años cuál iba a ser la característica del ser humano hoy. Y todos los estudios marcaban que iba a ser la inteligencia. De hecho, apareció la inteligencia emocional, Daniel Goleman apareció de distinta. O sea, hoy la tendencia, la inteligencia artificial, exactamente. Hoy la tendencia es la inteligencia. Entonces nosotros dijimos, tenemos que desarrollar la inteligencia humana. Y pusimos un taller para estimular a niños que tenían talento. Y eso fue creciendo. Me tocó la posibilidad de viajar a España y conocer una organización que se llama la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a la cual también pertenezco y formo parte del claustro de honor de profesores. ¿Sí? Digo esto porque a veces se comenta una parte nomás de la historia de uno, ¿verdad? Entonces es importante que sepan también que formo parte de esa asociación mundial. Y recorriendo con ellos, descubro la fuerza que tiene intervenir en la primera infancia. Venimos a Paraguay, a la cancha del Club Sport Colonial en 33 y Yegros, fondo detrás de la cárcel de Tacumbú, y aplicamos un modelo educativo para niños. Medimos al entrar y medimos al salir. Cuando entramos estaban en situación de riesgo y cuando salimos todos estaban en nivel superior, solo con 8 meses de estímulo. Entonces dijimos, tenemos una maravilla acá en las manos, y comenzamos a desarrollar ese proyecto educativo para niños. Eso fue creciendo y bueno, derivó finalmente en un colegio que cuando empezamos dijimos, lo único que no queremos es un colegio. Pues terminamos en un colegio. Bueno, sí, pero uno de los iniciadores importantes, inclusive su misión fue conseguir fondos, me parece,
fue el padre Montero Tirado, que tuvo la intervención en el desarrollo de la idea primaria de este colegio CDI que está a tu cargo. ¿Cuál es tu mirada respecto a este padre Montero Tirado y lo que hizo y lo que sigue haciendo hoy, verdad? Tres cosas. La primera, me une una amistad con él anterior al CDI. Él fue director de la escuela, pero aparte cuando fue provincial, mi familia era una familia muy allegada y apegada al padre Montero y a varios sacerdotes jesuitas, porque mi abuela fue fundadora del Colegio Cristo Rey. Así que, claro, con ella, porque ella... ¿Cómo se llamó tu abuela? Ella, Edith de Ramírez, Edith Gaudino de Ramírez, ella de Ramírez Islas. Ella y su grupo de compañeras pusieron la cantina. Y entonces a partir de ahí se creó el colegio. Entonces siempre hubo una afinidad con los jesuitas muy grande. Vivíamos de hecho a una cuadra del colegio. Y el padre Montero no fue la excepción, digamos. Tuvimos una amistad familiar. A partir de ahí empiezo a trabajar con él en el colegio Cristo Rey. Él era director del colegio cuando yo trabajaba en el colegio. Y era mi mentor, digamos, también de todo lo que yo hacía. Con él empezamos a estudiar el tema del desarrollo de la inteligencia, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahí ocurre que hay un cambio, se le cambia al padre Montero, deja de ser director de la escuela, pasa a otra obra, y entonces me dice, es muy difícil en las congregaciones religiosas desarrollar los proyectos porque a los sacerdotes nos mandan de un sitio a otro y a veces viene otro que no puede seguir la idea porque no conoce. Mejor que lo hagamos fuera de la institución. Y así surgió el CDI en su parte original, primigenia, como centro de estímulo para niños talentosos. Muy interesante. Ya cerrando esto, doctor, sí, doctor, no ministro, pero no se te dice doctor tampoco, se te dice ministro simplemente. No, a mí me dicen país nomás todavía. País. Bueno, país. Decime, ayer estuvo con nosotros acá el presidente del Círculo Paraguayo de médicos, exactamente, el doctor Jorge Rodas. Y él viene a denunciar esta cuestión terrible de lo que está pasando, la cantidad de casas de estudio que se abren a la ligera y no sé cuántas facultades de medicina. Ejemplificó, por ejemplo, que en la Argentina, que con 47 millones de habitantes hay 47 facultades de medicina, y acá con 6 millones o 7 de habitantes tenemos también algo así como 47 o 42 facultades, una incongruencia. Y entonces la consulta para abrir ese tema en otra ocasión, focalizarnos sobre el famoso CONES. Habrás tomado conocimiento de las observaciones del Consejo Nacional de Educación Superior realizada por la Contraloría General de la República en el informe y dictamen sobre este informe financiero del Ministerio de Hacienda ejercicio 2022 presentado al Congreso. Ante la urgente necesidad de que la cartera ministerial a su cargo arbitre las medidas necesarias para evitar que el CONES reincida en los incumplimientos detectados por la Contraloría y al mismo tiempo resguarde los derechos de los estudiantes afectados por la habilitación de sus carreras sin cumplir con los criterios de calidad básicos para una formación adecuada, la consulta es esta. Se ha planteado el MEC. ¿Qué se va a hacer con las carreras de medicina habilitadas sin las condiciones mínimas para su implementación? Sí. Primero tenemos que decir que en la educación superior el Ministerio de Educación solamente expide títulos, y es un problema enorme, porque siendo el rector de la educación nacional, la habilitación hace el CONES y la evaluación y acreditación la ANEAES. El ministerio no tiene una participación activa en ese proceso, lo cual consideramos que de alguna manera es un error. Pero por supuesto, si tiene que velar todo tipo de enseñanza al Ministerio de Educación y Ciencias. Me parece a mí. No, es así. Primaria, secundaria, terciaria, porque si no... Incluso estamos chuecos porque el puente que hay entre la secundaria y la universidad hoy no existe ese puente. Entonces tenemos que hablar, los sistemas tienen que hablar entre sí.
¿Cómo se puede lograr eso? Nosotros estamos hablando con el CONES, hemos organizado varias reuniones, hemos hecho una aproximación para puntualmente hacer intervenciones en estos temas que se señalan. Hay ya acuerdos muy importantes, pero tenemos que resolver de fondo y estamos estudiando cuál es la forma de resolver, si hay que modificar la ley, si tenemos que generar nomás una estructura al interior del CONES. Tenemos que trabajar con el CONES muy, muy fuerte para que esto sea lo siguiente. Porque vos fíjate, Bruno, por lo menos la idea del presidente, y yo comparto plenamente, la educación puede convertirse en un polo de desarrollo importante para el Paraguay, pero necesitamos que sea de calidad. Voy a ponerte un caso. En Brasil, aunque quieran, no pueden estudiar porque las universidades están llenas. No dan abasto las universidades. Entonces, recibir alumnos brasileros en ciudades, por decirte, Salto del Guairá, periféricas, desarrolla habitacionalmente a la ciudad. Los chicos tienen que dormir, tienen piezas, alquilar departamentos, etcétera. Tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que circular, hay un movimiento... Tienen que gastar. O sea, es el desarrollo económico de la zona. Pero la educación tiene que ser de calidad. Pero la pregunta es, estas clases que se imparten ahí en las ciudades de frontera para brasileños que vienen acá, ¿se realizan en español o en portugués? Porque ellos no saben hablar español. Sí, deberían... Se desarrolla, de hecho, en un portuñol importante. Claro, pero ¿sabes qué? Es importante. Hay que desarrollar las dos cosas. Pero para Paraguay puede ser estratégico si tomamos en serio. Entonces, yo no sé si se trata de cerrar o se trata de tener calidad. Yo creo que tenemos que ir por la calidad educativa. Y para tener calidad educativa, tenemos que completar. Las universidades tienen que poder tener hospitales. Hospitales de práctica. Pero que perfectamente estas universidades pueden colocar, incluso aliarse con hospitales de renombre de Brasil para que puedan venir acá a ser ellos también los rectores de cómo estamos enseñando. Y por último, contarte un dato que pese a que hay muchas universidades que están mal, hicimos una evaluación de los estudiantes paraguayos de medicina que van y muchos fracasan en el Brasil. Sí. Pero de todos los que estudian en la región, brasileros que estudian en la región, los que estudian en Paraguay son los mejores. Así, che. Sí. A pesar del rechazo que tienen. Pero eso no quiere decir que lo que plantea el doctor Rodas no tengamos que profundizar y no tengamos que ir en esa línea de evaluar y que tengan acreditación las facultades de medicina, que estén acreditadas. Y la que está acreditada va a cumplir con una serie de requisitos que es parte de eso la práctica, porque es muy importante la práctica, porque hay muchos que te muestran el muñeco, pero el ser humano es distinto, ¿verdad? No podés hacer tu práctica con un muñeco nomás, ¿verdad? Entonces hay que buscar que la práctica también en los últimos años de residencia sea una práctica que sea de un servicio social, porque claramente hay lugares donde falta la atención médica. Entonces un alumno de sexto curso en la Facultad de Medicina que ya hizo todo el estudio puede ir a hacer un control básico en algunas ciudades y podemos hasta enriquecer el sistema de salud. Bueno, ministro Luis Ramírez, Luis Ramírez, muchísimas gracias. Realmente me cambiaste la visión en muchos aspectos, así que te agradezco y esperemos que se desarrolle todo este sistema educativo plausiblemente a favor de Paraguay, de las apetencias nuestras, modos, usos y costumbres. ¿Qué representa la familia paraguaya para vos? Mira, la familia es el eje, el centro, y la familia integrada por papá, mamá y los niños, ¿verdad? O sea, yo creo que es difícil. La importancia de la familia. Difícil hacer algo. Y una de las crisis sociales que tenemos es porque el niño se quedó sin la familia. Porque a veces la mamá está en otro lado, a veces el papá no está, ¿verdad? Y es difícil crecer y desarrollarse lejos del ámbito de la familia. Siempre, además, hagas lo que hagas, tu refugio y tu lugar a donde volvés, tu matriz es la familia, Bruno. O sea, es la familia. Bueno, la familia y la educación, hay que apostar por la educación. Muchísimas gracias, ministro Ramírez. No, por favor, gracias a vos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y esperemos vuelvas alguna vez dentro de tus posibilidades en cuanto a agenda, porque
Clarísimo, vamos a volver a hacer. Es muy difícil porque voy a volver a hacer para hacer un programa donde me permita sacar el vicio de vamos a la pausa. Bueno, y vamos a la música en este caso. Aquí están Simon & Garfunkel, A Bridge Over Troubled Water, el puente sobre aguas turbulentas. 42 años de aquel recital allá en el Central Park. 500,000 personas ahí en ese momento y en ese lugar, allá en New York. A ver, buen tema este.